Aquí ya estamos grabando. Hola y bienvenidos a Dialogando. Estamos ahora con Valeria Rosales, que vive en República Checa. Ella es amiga mía desde hace muchos años, desde el colegio. Y ahora ella tiene allá una linda familia, tiene muchos años de vivir allá. Y bueno, están viviendo también esta situación del coronavirus en ese país. Y me da curiosidad saber cómo están allá y tal vez a todos ustedes también eh, les pueda dar curiosidad conocer cómo están viviendo el coronavirus otros salvadoreños afuera del país. Hola Valeria, Hola Germán, hola a todos desde Praga, República Checa. ¿cuánto tiempo tenés de vivir allá? Pues fíjate que son ya casi 16 años, desde el 2004 que me mudé para Praga. Sí, son casi 16 años ya. ¿Y allá qué haces? Pues bueno, hoy estoy en una época súper linda porque acabo de tener a mi primera bebé, a Olivia. Como tú sabes, pues mi esposo Samir Muku y yo pues, vivimos aquí en Praga y el octubre del año pasado nació Olivia. Entonces Ujú, ahorita estoy en periodo de maternidad, ujú, pero pues entre todo yo he estado trabajando para diferentes compañías. Empecé trabajando para Oracle y ujú, luego he estado trabajando para una compañía farmacéutica en la ujú, parte de tecnología siempre. ujú, Tengo el rol de Associate Director del área de productos. Eso siempre pues dentro del área de tecnología. Y eso es lo que yo hago, pues a eso me dedico. Pero como te digo, pues estoy en una pausa. ujú. Ok, qué bueno. Y mira, bueno, no puedo dejar pasar lo que me estabas contando antes de entrar a grabar, que tú pintaste esa pintura de atrás. Sí, este es mi arte. Para cualquier pedido, por favor, contáctese con Germán. Uy, está bien chiva, la verdad, men. O sea, tenés talento. Gracias. Sí. Son talentos escondidos, pero Y- sabes, y- cuando hay tiempo, pues a esto es lo que me dedico. Qué bueno, qué bueno. Y estas, como te contaba yo, las pintó mi hermana menor. Sí, Estas, increíble. ajá. Tu hermana es súper talentosa, yo sé. Tiene ahí una su beta artística. De hecho, a eso se dedica, ¿verdad? Sí. Bueno, vale. Contame cómo está la cosa por allá. Eh, ¿Hace cuánto comenzó por allá a entrar el virus? Pues fíjate que los primeros casos sucedieron o pues se aparecieron el 1 de marzo. Ujú, Fueron 3 casos, de hecho, ese día. Ya República Checa venía pues poniéndole mucha atención a la situación, como se estaba dando y se estaba desarrollando no solo en China, sino en Italia. ujú. Pero los primeros casos pues sí aparecieron hasta en marzo, que pues realmente ha sido un poco más tarde Ajá, sí, bien a tarde para comparación estar de en otros Europa. países en Europa. Exacto. Europa del Este en general pues fue un poquito más tarde. Ujú, En ujú, parte siento yo por las medidas que también se tomaron, que de hecho en República Checa fueron bastante fuertes, fueron bastante estrictas desde el principio. Alrededor de, bueno, a principios de febrero, ujú, ya nosotros habíamos cerrado fronteras y habíamos cancelado vuelos entre China y República Checa. Y con ujú. eso pues se logró también evitar que el brote pues, fuera más temprano. ¿Y cerraron fronteras en general o solo con China? O sea, o solo los vuelos esos. Lo de los vuelos, eso fue muy al principio en febrero. Ahora Ajá. sí, las fronteras están cerradas, pero eso se fue desarrollando como que poco a poco después, incluso no en febrero, sino en marzo, Ujú, y cuando ya se necesitaban permisos especiales para poder entrar en las fronteras, pues físicamente, no solo en los vuelos, ujú. con los países vecinos también, pero ya esto se fue dando en marzo, más que Ujú. en febrero. Ok, ok. ¿Y hay más salvadoreños que vivían que tú conozcas allá? Sí, fíjate que de hecho tenemos un grupo que la embajadora del Salvador en Alemania, que es la que Ujú, vela por los salvadoreños en República Checa también, ujú, ha creado. Y en ese grupo es un grupo de WhatsApp que ujú. ella pues puso la embajada, pues en general la armaron pues muy rápidamente y nos han agregado a todos. Y somos más o menos 15 personas. Ah, no son No estoy muchos. segura que sea el total. Es Ajá. posible que sean sus familiares también que no están representados ahí, pero
pero somos 15, pues no es una población o digamos una representación tan Sí. grande. Y Sí, por eso mismo, pues no tenemos una embajada aquí, sino una representación ujú. en Alemania. Me imagino que deben haber más, ¿verdad? Lo que pasa es que no los han podido agregar. Ajá. Correcto, y es que sí hay algunas personas que están también, digamos, registradas en otras embajadas. De hecho, hay una en Austria también. Yo me imagino que Ujú, entonces esto se ha manejado pues aparte, pero entre Austria y Alemania ujú, son las dos embajadas donde nosotros tenemos posibilidad de registrarnos. Y ajá. de hecho, pues no somos muchos, nosotros no somos cientos de salvadoreños, definitivamente no. Ok. Y se mantienen, o sea, ¿conoces a alguno personalmente? ¿Han tenido alguna comunicación con otros salvadoreños para ver cómo están? Sí, sí, de hecho que sí, pues nos hemos contactado, hemos preguntado cómo estamos haciendo, pues todos estamos aquí, eh, digamos, dentro del país, siempre en la cuarentena y no ha habido ningún caso que yo tenga entendido de algún salvadoreño que no ha podido regresar o viceversa, Ujú, ¿verdad? ujú, Alguien que ujú, esté en algún otro lado ujú, eh, que haya necesitado ir a El Salvador. No sé yo personalmente de estos ujú. casos. Pienso que todos los que yo conozco, pues por lo menos estamos aquí. Y están bien. Ujú. Así es. Así es. Vaya, mira, hay otra pregunta, vaya, ¿qué es lo que tú has visto que se ha hecho? O sea, ¿cuáles son los pasos que han ido tomando allá en República Checa para contener el virus? Y desde el principio hasta ahorita, ¿verdad? Fíjate, Germán, que de hecho yo creo que República Checa fue de estos pocos países que tomaron medidas muy a tiempo, muy Ujú, temprano y que a mi parecer ha sido pues realmente visible el efecto que está tenido. Como te comentaba, desde temprano, desde febrero, antes de que los ujú, primeros casos se dieran aquí en Praga, ya se habían tomado algunas medidas pues restrictivas, ¿verdad? Pero fue hasta el 12 de marzo, pues no hace mucho, que el gobierno ya oficialmente declaró estado de emergencia, o sea, estado de emergencia nacional. Y con eso, pues, ha habido una serie de medidas que se han tomado que son, pues, bastante interesantes y bastante efectivas. El distanciamiento social, pues, nosotros lo entendimos desde el principio, que era ujú, lo necesario, no, o sea, no hay otra forma de evitar, pues, que el contagio se evite o se disminuya, ujú, más que con el distanciamiento social. Y con eso, pues, medidas como el usar las mascarillas si tú vas a salir de tu casa. Eh, Eso fue desde el principio una de las recomendaciones que se dieron ujú. y Pero no obligatoria. pues llegó al punto de ser penalizado si una persona está fuera y no está usando la mascarilla. Hay una multa básicamente monetaria que pues realmente no ha habido como que muchos casos que se hayan dado de gente multada porque en general la gente las ha acatado pues todas las recomendaciones y las Ujú, reglas. Este, bueno, lo de las mascarillas ha sido bien interesante porque yo creo que hay muchos videos incluso en internet donde tú puedes ver que en República Checa hubo un movimiento de la ciudadanía, pues de los ciudadanos, en lo que la gente empezó a coser sus propias mascarillas y a ujú, usarlas, a compartirlas, pues a, a asegurarse que toda la población tuviera, porque obviamente había escasez de mascarillas que los médicos usan, y de la famosa N95 y todo eso. ujú, Entonces, tanto los hospitales como la gente particular empezaron a ver de qué manera podíamos abastecernos de mascarillas y asegurarse que todo el mundo las usara. Ahora, te estoy hablando que no era porque tú no, con las mascarillas tú te proteges de que no te dé el virus, no es eso, sino ujú, al revés, es para que si tú tenés el virus y ni siquiera ujú, lo sabes, tú ujú, no lo estés esparciendo por todos lados. ujú. Algunos hospitales incluso llamaron a la población, hicieron llamado público y preguntaron, o sea, los que quieran donarnos mascarillas de tela de algodón para que ellos las pudieran esterilizar y utilizarlas, porque los hospitales no tenían De tela de suficientes algodón. mascarillas de tela Ajá. de algodón, o sea, de O sea, algodón. ajá, y esas no son tan, pues no protegen mucho, ¿no?
pues no protegen porque no hay ninguna mascarilla que te proteja realmente para que Ujú. que el virus no te llegue. Sí. ¿Ya? Ujú. Para, la mascarilla es simplemente una protección al revés. Es para que tú, si tú estornudas, si tú toses, Ajá. tú no le estés O sea, pues me imagino que lanzando al aire y eh, contagies a otros. ajá, me imagino que en un caso en el que no hay nada más alrededor, ya no hay mascarillas especiales, llamémoslo así, o sea, casi que cualquier cosa, un pañuelo para taparte fuera mejor que nada, pues, ¿verdad? Así es, la recomendación fue, si usted no tiene mascarilla, pues entonces con una bufanda, aquí ha sido todavía época de frío, hasta hace unos pocos días, Ujú, entonces con una bufanda, si tú estás afuera, si se vas en un tranvía o en un autobús, en lo que sea, transporte público, donde sea que sea lugar público, tú tenés que tener esa mascarilla. Y luego pues se dieron otras reglas o digamos otras recomendaciones también. Lo de la cuarentena, eso era pues seguro. Si tú estuviste fuera del país y tú regresabas, ujú. especialmente de países de alto riesgo, Ajá. esto fue antes de que las fronteras se cerraran, pues tenías que tener cuarentena domiciliar 2 semanas. Eso era mandatorio, o sea, las compañías tenían que aceptarlo de igual manera, así que si tú viajabas y regresabas, eh, incluso de un viaje de negocios, tenías que trabajar de casa por esas 2 semanas hasta saber si no desarrollaba síntomas y todo Ujú. eso. Por el simple hecho pues de que tú pudiste haberlo obtenido en un aeropuerto o algo así. Claro. Ajá. Entonces, todas esas medidas también. Y Co- bueno, una serie de cosas, por ejemplo, se cerraron los negocios, esto en el estado de emergencia ya, se han cerrado todo tipo de negocios con excepción de los más básicos, que yo creo que es parecido a El Salvador, que incluye las farmacias, incluye los restaurantes que pueden dar comida a domicilio, Ujú, eh, y supermercados, ¿verdad? Que son todas las tiendas que tengan alimentos en general, ujú, ujú, tienditas pequeñas o grandes. Eso ha sido pues la excepción y no es hasta últimamente que se han vuelto a eh, abrir o a permitir que abran ciertos tipos de negocios también, por otras razones, porque la situación ha ido mejorando, y- pero las medidas desde muy temprano fue, todos los negocios han cerrado, ujú. ya Fueron bien sea por esta tajantes. atención al público, sí. ¿Y la comida? ¿Comida a domicilio? Y toda la comida a domicilio es posible, o sea, es permitido, y de hecho que si tú te pones a pensar en, como en todo en la vida, algunos pierden, otros ganan. Ujú, Ha sido una cosa increíble ver los negocios de delivery, ¿verdad? ujú, De entrega a domicilio, que aquí de hecho pues ya habían una cantidad de negocios que se dedicaban precisamente a eso, ujú. a traerte a domicilio comida, ya sea preparada o de supermercados, pues empezaron a haber más negocios también surgiendo con más compañías agregando ese servicio, ¿verdad? Ujú, eh, Incluso compañías de taxi que fueron ujú, también cerradas porque solamente taxis oficiales al principio podían estar en circulación, pero otros, como los Ubers, ¿verdad? O ujú, los similares a los Ubers, agregaron servicios de ir a recoger comida y de poder ayudarle a la población, y no ujú, solamente comida, sino comprar algo en la farmacia, comprar algo en tiendas que aquí se llaman droguerías, que es ujú. básicamente donde compras productos de higiene, productos de limpieza y todo eso, que Ajá, son pues de necesidad primaria. ajá, ajá. Ok. ¿Sí? Mira, y bueno, y ahorita, ¿ustedes están en casa desde cuándo? Desde que el estado de emergencia se declaró, eso fue el 12, El 12 12 de de marzo. marzo. Ujú. Justamente desde el siguiente día esto fue ley. O sea, Sí. tienen como 28 días. Son casi, sí, es casi Ajá, un mes ya. Y esto se extendió al principio, no me recuerdo bien la fecha exacta, pero creo que fueron al principio la intención que fuera 3 semanas o 2 semanas, luego se ajá. extendió Eso te iba a eso. preguntar, 29 días, porque marzo fue 31 días, pero eso te iba a preguntar, eh, si había sido todo como que desde el momento que tomaron la decisión, dijeron, va a No, ser 30 días, o ha no, ido no, como esto ha gradualmente sido incrementándose. correcto, todo ha ido cambiando. De hecho, todo se ha ido modificando, o sea, te estoy hablando incluso de las reglas mismas. Ujú, Otra medida que
me parece que vale la pena mencionar es que se declaró un tiempo específico para cuidar a los ancianos, que son pues la edad tan vulnerable, ¿no? Ajá. Eh, Se les dio una hora, un rango de horas cada día para que ellos pudieran ir a comprar, hacer las compras y solamente ellos, o sea, gente mayor de edad, cierta edad, creo que son 65 años o algo así, Ujú, eh, o 60, solo ellos son permitidos entrar a los diferentes negocios, establecimientos entre las, ponele, 9 y 11 de la mañana. ujú. eh, y, y, eso incluso fue cambiando, se fue acomodando a cómo se vio que los ancianos se comportan, cuándo son las horas más Aptas para pico para ellos. ellos, y entonces más aptas y todo eso. Hasta Ujú. esas cosas se fueron modificando con el tiempo. Pero de hecho esto, lo que hablábamos de prolongar el tiempo del estado de cuarentena, Ujú, se acaba de declarar hace un par de días la nueva fecha límite, digamos, que es ahora el 30 de abril. ujú, Así que estamos todavía en casa ujú. eh, y hay posibilidades de salir ahora un poco más porque, como te comentaba, te empezaba a comentar hace unos minutos, eh, hemos tenido un desarrollo bastante positivo. eh, y ya, si tú has visto las curvas que te representan cómo las epidemias se pueden desarrollar y cómo, si tú no Ujú, tenés los cuidados necesarios, pues la curva puede ser bastante inclinada y eso crea ujú. caos, etcétera. Y cómo el objetivo de todas estas medidas es lograr aplanar esa curva, ¿no? Sí. Asegurarse que se haga más lento y que no pues haga un pánico y un caos total. Y República Checa, y creo también Austria, ya hay gráficos que te pueden demostrar eso, han logrado aplanar esa curva ya bastante temprano, porque como ves, pues hace un mes fue que se escuchó, hace un mes y unos días, pues se escucharon de los primeros casos, 6 semanas prácticamente. Y ya estamos en el periodo, después de 6 semanas, en el que podemos decir que las cosas ya mejoraron, ya los Ujú. casos, número de casos nuevos, número absoluto de casos nuevos, ha estado disminuyendo y eso pues permite que, o ha permitido que el gobierno empiece a relajar un poco las reglas. Sí. Entonces, por ejemplo, las cosas que yo te mencionaba, que algunos negocios han vuelto a abrir, ahora, por ejemplo, ferreterías pueden abrir, algunos de los lugares para hacer deportes individuales también ya pueden funcionar. Incluso si tú puedes salir a correr, eso siempre fue posible, pero con mascarilla. Ahora tú puedes salir Eso es sin súper mascarilla difícil. Ah, si vas solo, porque ujú, obviamente tampoco queremos cantar victoria antes de tiempo, pero sí, sí, es difícil salir con la mascarilla, es sí. tremendamente. Yo lo intenté en algún momento, no por esta situación, sino que por un tema de smog. Intenté salir a correr con mascarilla y, y es súper difícil porque cuando ya estás cansado, que querés tomar la bocanada de aire, la mascarilla Sí, te restringe y sentís como así que te es. estás ahogando. Ya no se diga la N95, porque esa era como la quirúrgica, la que probé. Sí, Pero ya la N95, que estoy ya más restrictiva, debe ser más difícil. sí, seguro. Y, o sea, no es fácil, pues, pero yo creo que la gente, bueno, para mí que ha sido bastante bueno incluso que no se prohibió que la gente saliera a hacer ejercicio, sino al revés. Ujú, El gobierno dijo, usted salga a ejercicio porque hacer ejercicio es parte de mantener su salud y al final lo que queremos es tener población saludable, pero tome las medidas que sean necesarias y eso es, no salga a correr con un grupo de 10 personas y vaya hablando con los otros 9, ¿verdad? sí, cabal. Sino que vaya, salga, corra solo, mantenga una distancia de 2 metros, o sea, prepárese para la mentalidad que, que es, creo yo, que lo que hace la diferencia es pensar y actuar como si tú tenés el virus. Ujú, Así tú tenés que ser responsable y tenés que ser tú bastante consciente que si tú tuvieras el virus y tú lo estás esparciendo, ¿qué harías? ujú. Diferente a tener la mentalidad de yo soy el que tengo que protegerme, ¿verdad? Que no Ajá. quiero tocar, no quiero, pero te hace ver las cosas de otra manera, de otra perspectiva realmente. Eso, Y eso, así es que se ha comportado la gente. eso es bien peculiar porque justamente
ayer estábamos hablando con unos amigos sobre este tema, tuvimos una reunión también por videoconferencia y una de las conclusiones era justamente eso, de que no es un tema de protegerse uno mismo, es como, o sea, lo que uno puede rescatar de toda esta situación es que debería de hacernos más conscientes del impacto que nosotros tenemos en los demás. Y en este caso, lastimosamente, tiene que ser por un virus, pero podría aplicar a cualquier cosa en realidad. Pero en este caso es con el virus y el tema es, yo puedo sentirme bien, soy joven, soy fuerte o soy, no tengo tal vez ninguna de las enfermedades que dicen que pueden hacer que el virus sea más grave o que podrían llevarme hasta la muerte tal vez, pero eso no significa que los que están a mi alrededor no tengan eso, o tal vez no sean, o tal vez sean mayores, o tal vez tengan, no sé, Claro, hipertensión, diabetes, asma o qué sé yo, ¿verdad? claro. Entonces, uno no, en este momento no es como que uno tiene que actuar pensando en me voy a proteger, sino en lo que tú Sí, decís, o sea, voy a tomar todas las medidas para proteger a los demás. Entonces, exacto. esa es una forma muy diferente de pensar que no es individualista, no Es es una forma muy, egoísta. muy madura y muy responsable porque somos parte de una sociedad, no somos individuos Ujú, y ya, sino que, o sea, eso es un problema social, ¿no? Nacional y global. sí, Y claro. es la forma en que tenemos que actuar todos. Eso sí es. O sea, ¿tú crees que la cultura allá, y cuando hablo de cultura me refiero como la forma general de pensar Ujú. en República Checa haya sido algo que ha jugado a favor de las Claro, medidas y de todo lo que ha sí, pasado allá? claro que sí, definitivamente, porque y claro, me refiero a la generalidad, no hizo falta ver algún grupo de jovencitos que no, a lo mejor no acataron todas las reglas y se fueron al parque el siguiente día. Y claro, los casos extremos o los casos así excepcionales siempre se dan, siempre ha Ujú, habido, pero no ha sido para nada un problema en ujú, la sociedad checa. Y ujú, pues hablo más de Praga porque yo vivo en la ciudad de Praga, pero se sabe que la conciencia social ha sido realmente, o se ha visto pues a la altura en todo ujú, el territorio de República Checa. ujú. Y con eso, pues yo no sé cómo traducir la palabra resourceful en español, pero es Ajá. que tú ves que los checos son, Se rebuscan. ellos se rebuscan, Ajá. en buen salvadoreño, se rebuscan y ellos ven cómo van a hacer. Y así ha sido, yo he visto eso en otros países también, pero definitivamente aquí en las universidades y científicos, o sea, mucha gente se puso a ver cómo ayudaban a la sociedad. Un Ujú, ejemplo, Skoda es una de las compañías que producen automóviles. ujú. Ellos básicamente modificaron La su fábrica. producción Ajá. y empezaron a producir ventiladores, creo, y no me acuerdo si Sí. eran otros tipos de productos médicos o Ujú, recursos pues, médicos que era necesario tenerlos en mayores cantidades de las que había pues suplido a ujú, República Checa. Eh, Imagínate, o sea, cambiaron el rubro de su negocio para hacer panza y para decir yo voy a ayudar a mi país. ujú. Eh, una compañía que produce ron, alcohol y otros tipos de bebidas alcohólicas, eh, dejaron de producir las bebidas alcohólicas y Ujú. empezaron a producir eh, las gel o los líquidos para desinfectar, que Sí. de base a alcohol también. O sea, Ujú, cambiaron también su rubro y pues bastante responsabilidad social. Ellos han contribuido mucho a eso. ujú, Y el individuo también, lo que yo te contaba, gente pues particular, pero también sastres o diseñadores empezaron a hacer las mascarillas y a repartirlas, a ujú, donarlas a los hospitales, a coser pues en casa y hacer todo eso. Entonces, siempre como que la mentalidad ha ayudado, pues de que esto es ujú, problema de todos y la solución va a ser de todos también. ujú, Y ujú. Qué así se ha interesante. visto. Y tú lo ves en las calles, o sea, la gente sí usa las mascarillas, la gente sí guarda la Ujú, distancia, no van a comprar las horas que no deben. Si estás en una fila, no corres porque tenés que ser el primero, sino que se respeta al que va adelante. ujú. Toda esa mentalidad pues se ve que creo yo que es lo mismo a nivel europeo.
Ujú. Pero Súper. definitivamente ha sido un factor Ajá. esencial, porque las reglas pues no sirven de nada si la población no las acata. Correcto, correcto. Fíjate que aquí creo que también se ha visto algo de eso. No sé si, no te sabría decir si en mayor o menor medida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta gente que tiene ron Cihuatán, ellos han adaptado también su fábrica para hacer, no sé si alcohol o alcohol gel. Eh, entonces, también se ha visto eso por el lado de alguien que produce ron. Y creo que hay maquilas que están dedicándose ahorita para producir los trajes para los médicos y cosas así, ¿verdad? Y me Ah, imagino que todo exacto. el tema de indumentaria para el hospital que se está construyendo y Ujú, todo ujú. eso, ¿verdad? Eh, Excelente, sí, entonces, ese tipo de acciones creo que son bastante sí, eh, muy buenas, pues. sí. Ayu- de- Algo de- que Ujú. a lo mejor, Germán, te parecería de interés o pues a las personas que están oyendo, em, no sé si tú lo has escuchado de otros países, yo de hecho no lo he escuchado en otros países, pero se está aplicando aquí en República Checa, lo que se llama Smart Parenting, sí, Smart Parenting, Ajá, que es como decir la cuarentena eh, inteligente, ¿sí? ajá, Y esto no es nada más y nada menos que un tipo es un método se me olvidó la palabra, es un método como para hacer un tracking de las personas que pudiesen haberse contagiado es para tener eh, trazabilidad. como eso, como Ujú, resultado de alguna persona que ha dado positivo en el ujú, examen del COVID. sí, Y esto funciona de esta manera. Si una persona descubre que tiene el virus, está contagiado y da su consentimiento de utilizar sus datos que provienen de tanto los bancos, que hacen un tracking, obviamente, de los pagos de las tarjetas, sí, para saber a dónde, por qué ha área estado. estuvo la Ujú, persona. Y ujú, lo mismo con las telefonías, o sea, sí, la compañía de telefonía con la que está ujú, registrado. Entonces harían un mapping de quiénes son las personas, qué lugares básicamente han estado cerca ujú, o que potencialmente pudiesen haber estado cerca y haberse contagiado. Y con eso entonces se pretende eh, pues llamar a cuarentena a las personas ujú, ujú. que estarían afectadas, ¿verdad? Esto se está ya probando en el sur de República Checa y creo que la próxima semana se comienza ya en Praga también, Ajá. que es pues otro método pues, de prevención, ¿verdad? Y para ayudar a Mira, controlar lo que pudiese incluso ser ya un problema. sí, claro, ahorita el problema de la trazabilidad siempre va a ser un tema bastante importante porque mientras más pronto se detecten los casos, mejor y la forma de detectar esos casos es encontrar los vínculos, los nexos, ¿verdad? Exacto. Uno no se puede contagiar del coronavirus de la nada, pues es porque tuvo Ujú, algún tipo de vínculo o nexo con alguien eh, que sí lo tenía. Te tengo una ujú, pregunta, vaya. Aquí en El Salvador se han implementado centros de cuarentena o de contención, no estoy seguro cómo es que le llaman, eh, ujú, donde básicamente la gente que venía de viaje, que venía entrando al país de algún lugar de alto riesgo o algo por el estilo, este, eh, ahí lo llevan para cuando entran al país, pero no van directo a sus casas, para que no contagien a nadie más, claro. sino que van Es para directo. retener a Ajá. sí. No, no, Ujú. no se ha hecho nada similar allá. Fíjate que no, aquí la cuarentena ha sido siempre domiciliar. No Ujú, hemos tenido centros y de hecho que hospitalizados hay alrededor de 450, ujú, que son las personas que necesitan realmente ayuda hospitalaria, ¿verdad? ujú, Pero si los síntomas no lo requieren, pues entonces en casa. En casa, eso no se ha visto aquí, no se vio la necesidad, confiando pues obviamente que las personas van a mantenerse en sus casas y que no van a tener contacto con nadie. Las compañías de servicios que te llegan a dejar las comidas o lo que sea, te dejan todo en la puerta, eso es en general, para que ujú. no haya contacto pues con nadie tampoco.
Y la gente, me imagino que también porque la gente ha respetado mucho eso, ¿verdad? Correcto. Así es, Ujú. así es. Sí, es que ese también es otro tema de debate acá, pues, porque, o sea, eh, como que se ha cuestionado bastante por qué tienen que ir a ese centro de contención y no una cuarentena domiciliar, etcétera, porque al final también existe el riesgo de que dentro del centro de contención la gente se contagie. Alguien que tal vez no viene contagiado, sí se contagia dentro del centro de contención. Entonces hay diferentes argumentos en pro y en contra, ¿verdad? Porque también al final toda esta gente que ingresó de otro país tiene la misma probabilidad de tener el virus, pues, entre ellos, Correcto. pero eso versus los que están afuera que tienen cero probabilidad, al menos al principio, ¿verdad? O ya no se sabe, pero Ujú. al inicio prácticamente había cero probabilidad de que alguien tuviera, o al menos una probabilidad bien baja, de que alguien tuviera el coronavirus en la casa. Sí, Y mandarlo a cuarentena al lugar ponía en riesgo a su familia o a la gente cercana a esta persona, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces es como un dilema moral de qué hago con esta gente, ¿verdad? ¿Cómo los manejo, ¿verdad? ujú, Entonces, así es. por eso te decía esa pregunta. La otra pregunta que te tengo es cómo ha sido el debate entre la economía y la salud, entre Ujú. mantener la economía viva y salvar vidas. Sí, bueno, de hecho que una es como consecuencia de la otra en cierta manera, pues, porque si tú lograbas mantener o contener, digamos, esta epidemia, eh, significaría entonces que más temprano tú puedes reactivar o volver a la normalidad Ujú, para que justamente la economía no sufra, ¿no? ujú, Ahora, si tú estás muy tarde, tú vas a tener que tomar medidas, o sea, caóticas, o mejor dicho, resultados y medidas caóticas en medio del caos mismo. Entonces ya todo es como que peor. sí. Pero si tú logras hacer todo a tiempo y lograbas mantener esa curva más plana, entonces Ujú, tú podés jugar con los elementos y podías, como te digo, y ahora hay otros establecimientos abriendo que ujú, no va a permitir que estos sufran más, pues, o que pasen cerrados más tiempo, en pocas palabras. ujú, Eh, entonces, claro, el gobierno ha estado muy al tanto de mantener eso, la economía activa hasta el nivel que fuera necesario sin tener que afectar pues la salud de la población, que es realmente lo primordial. Y muchas cosas que el gobierno ha aprobado, también como soporte, como ayuda para ayudar, pues, ayuda para ayudar, ayuda para asegurar que los negocios no sufran o no sean afectados tanto, o también las personas, los individuos, han ¿Qué, habido muchas cosas. qué Por tipo de cosas? ejemplo, se le ha dado ayuda o se ha aprobado ayuda financiera a las personas que son self-employed, o sea que ellos tienen sus propios, A los independientes, digamos, que no tienen exactos, trabajo son independientes. Ajá. El gobierno les está dando una ayuda financiera por este tiempo en el que ellos no han podido devengar o no han podido hacer su Ujú, trabajo. Eh, Luego tú ves también el tema de hipotecas. ujú, Se ha aprobado un periodo de 3 meses de pausa, básicamente de las hipotecas, donde tú, tanto individuos como compañías, pueden, sin necesidad de eh, comprobar nada financieramente, simplemente solicitar una pausa para poder darle un respiro durante estos 3 meses. ujú, Lo mismo para las empresas que no han podido pagar renta o que van a sufrir de la renta sin tener ningún ingreso. Se les da un periodo de gracia hasta el año 2021 para que durante estos 3 meses de renta ellos lo puedan prorratear básicamente o Cuando, pagarlo pues, cuando me con hablas ese de límite. renta, de renta te refieres a alquiler. Alquiler, correcto. Alquiler. ¿Y eso es Alquiler. para vivienda o solo para locales Para empresas. comerciales? Ajá, Este ok. es para comerciales, sí. Ujú, Sí, sí, sí. Lo de las hipotecas sí es para individuos también. ujú. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, de Y una, ayudas económicas, básicamente lo que te contaba para los individuos, pero también a la gente empleada que ha tenido que quedarse en casa, obviamente, porque también las escuelas se cerraron, como en todos los países fueron de las ujú, primeras medidas que se tomaron, ¿verdad? Y los sí. niños tuvieron que quedarse en casa. Entonces, si tú te quedas en casa como padre, tú también tienes derecho a devengar cierta cantidad y así, pues entonces
muchas cosas que el gobierno ha hecho para asegurarse de que las cosas continúen y que la gente pues no esté afectada. No, no entendí muy bien el tema de los asalariados, o sea, porque, digamos, vaya, no sé si va por el camino de lo que, de un comentario que también te tenía, y es que la gente que es asalariada, que ahora por alguna razón puede hacer teletrabajo en la casa, se van para casa, pero en la casa están los niños, está el cónyuge o la cónyuge, eh, y a veces incluso pueda estar el papá, la mamá, dependiendo cómo sea que se hayan distribuido en los hogares. eh, y al mismo tiempo que se está haciendo el teletrabajo, también se está haciendo limpieza en la casa, cuidando de los niños, haciendo la comida, eh, qué sé yo, lavando ropa, todos los quehaceres del hogar, ¿verdad? Ujú. Entonces, no sé si a raíz de eso es que viene el alivio a los asalariados que tú me estás comentando. No, el alivio es para las personas que son empleadas, pero no han podido trabajar. Por Ah, ejemplo, ya, un ok. mesero, Ujú, ya un mesero o una persona que no ha podido ir al trabajo por X cantidad de días, eh, y entonces depende de un salario, el ujú. gobierno va a dar un subsidio a las compañías para que ellas puedan seguirles Ok, pagando el salario. ok, tiene Ujú, sentido, tiene sentido. Ok. ujú, Otra pregunta con el tema, ya voy a volver a tocar de lo que estábamos hablando, fíjate, porque creo que es un tema bastante importante de mencionarlo, pero no me quiero pasar a otro tema antes de hablar nuevamente de la hipoteca. Cuando me decís que se pone en pausa el ujú. pago de la cuota. El pago de la cuota que Ajá. incluye tanto interés como Ok, premium. los intereses corrientes, los intereses normales corren siempre en ese periodo. No, a eso me refiero, que es como, bueno, según me entiendo yo, no. Ajá. Simplemente el pago es una pausa, es como como que vas a reanudar Ujú, y vas a prolongar, obviamente, el fin de tu contrato, lo que ajá, tú tenías, eh, ujú. eh, Del préstamo. lo que habías, exacto, acordado con el banco. Entonces, Ajá, simplemente una pausa y esto todo ajá. se mueve los 3 meses de Ah, pago. es que eso ha sido como también otro gran dilema por acá, porque, digamos, es cierto de que a uno le ayuda de no pagar esa hipoteca en este periodo, porque aquí también he hecho algo similar, Ujú, pero la gran duda que todavía a mí no me ha quedado muy clara es si durante ese tiempo también los intereses dejan de correr, porque si no pasaría al final, en realidad, que uno está pagando, al final del préstamo no va a pagar más, porque tiene más tiempo ujú. el dinero Sí, del banco, eso es ¿verdad? como un congelamiento, básicamente. No debería afectar en lo Ujú, absoluto ujú, al, sí, ujú. al cliente. Ok, ok. Tu esposo está trabajando desde su casa ahorita también. Sí, correcto. Ah, ok. O sea que él sí está viviendo lo que te estaba comentando previamente, de que, o sea, no es tan glamoroso el teletrabajo como nos lo habían pintado, ¿verdad? Porque uno de repente tiene que estar haciendo un montón de cosas y a uno se le está acumulando toda la ropa sucia, los platos y todo. Pero eso toca para después de las 6, las 7 de la noche. Ajá, Ni cabal. modo. Lo Sí, yo, único que sí te puedo decir es que ajá. no sé si eso es particular de Praga o de Europa en general, pero el trabajo desde casa es muy común acá. Ujú, Esta no es primera vez y te estoy hablando, pues obviamente esto no es para la fábrica, ¿verdad? Donde ajá, obviamente tenés que estar físicamente ahí, pero las ujú, compañías, por ejemplo, en el área de tecnología, en los servicios, es muy común que se puede trabajar de casa. ujú, Tú estás conectado y pues haces tu trabajo de la misma manera porque eh, no tenés atención al cliente o no tenés, entonces, hay ciertas formas, ciertos trabajos que te lo permiten. ujú, Entonces, muchas de las personas en Praga ya lo han hecho pues antes. Los ujú, contratos básicamente te permiten incluso hasta, contratos de trabajo, te permiten ujú, hasta ciertos, no sé, porcentaje de días o porcentaje de tiempo que tú lo puedes hacer al mes. Entonces, no es como que primera vez para mucha gente, para ajá. muchos sí. Ya estaban preparados para eso. Pero sí, sí, en el caso de mi esposo y en mi caso personal, pues nosotros lo hemos hecho muchas veces cuando ha sido necesario. Y sí, pues, pero obviamente es diferente cuando tenés que estar 6 semanas de corrido en casa. Eso es Ujú, ujú, otro ujú. nivel. Bueno, Valeria, mira, no, yo sé que ya es noche, ya deben ser que ahora son las
11 de la noche por allá. 11 de la noche. Mira, 11 de solo la quiero noche. hacerte una última pregunta antes de dejarte ir. No sé qué es Okay. lo que tú has escuchado de El Salvador, pero ¿cuál es tu percepción de lo que has escuchado? Si has escuchado algo de lo que está pasando acá en El Salvador y cómo se está manejando acá. Sí, yo me mantengo pues al tanto de todo porque tengo mi familia allá, mis papás, mi hermana, mi cuñado, mi sobrina, Ujú, tías, ¿verdad? Primos, etcétera. Y pues obviamente me preocupo por ellos, por su salud, obviamente, pero por saber que todo esté bien, ujú, que la economía incluso también pues pueda continuar, ujú, que la situación vuelva a su normalidad pues lo más pronto posible, etcétera. ujú, Y sí, en una opinión muy personal, yo no he hecho un análisis de ningún tipo, económico ni de ningún tipo, pero realmente yo lo que veo y, y como lo comparo con República Checa, es que me da pues bastante paz saber que las medidas se empezaron a tomar tan a tiempo, ujú, especialmente porque a comparación de República Checa, pues El Salvador es un país en vías de desarrollo, no es un ujú, país que está preparado con unidades de cuidado intensivo libres y disponibles como las tenemos acá, ujú, que hoy por hoy están ocupados solo el 14% de las unidades y eh, podemos tener pues muchísimos más pacientes en las unidades de cuidado intensivo ujú, si llegara a empeorar la situación, pero yo sé que en El Salvador eso no es así. ujú. Los recursos pues son más limitados y en general pues no estamos Sí. preparados como otros países. Y yo siento que el simple hecho pues que se ha logrado atrasar la entrada del virus, todo es cuestión de ganar tiempo y se ha logrado. Ahora, como lo he escuchado de diferentes personas, tanto el presidente como otras personas que lo han dicho pues públicamente, esto es de esperar que las cosas tienen que ir empeorando porque el Ujú, virus es así, pues se va a multiplicar y eso, los números tienen que incrementar. ujú, Pero el hecho de que se han tomado tantas medidas, el distanciamiento social y el quedarse en casa, la cuarentena y todo eso a tiempo o tan temprano, digamos, eso es realmente excelente ujú, porque es lo que nos ha permitido a nosotros, y como lo dije antes, no solamente la regla, sino el que la gente realmente lo esté cumpliendo, lo que ha permitido que el impacto no haya sido tan grande aquí. ujú, Así que ujú. me da paz pensar que estos pasos que se han tomado hasta hoy son positivos y bueno, esperando pues que siga y continúe de la misma manera. Ok. Me alegra que al menos no estemos tan perdidos, creo yo, ¿verdad? En lo que No, está yo pasando acá. realmente lo veo, sí, yo realmente lo veo como admirable hasta cierto punto que en buen salvadoreño nos hayamos puesto las pilas, Ujú, pero ahora pues sí toca a la población, porque sí. el gobierno puede hacer algo o puede decir algo y yo no digo que todas las medidas sean buenas, no puedo O hablar yo perfectas. de el Ujú, impacto o el lapo perfectas, claro. Ujú, eh, no puedo hablar de errores, a lo mejor se han cometido errores, pero generalizando la situación y comparando como lo hemos visto en estos países, ha sido sabio hacer y tomar todas estas medidas ujú. tan temprano. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Gracias. Valeria. Te agradezco Un un montón por el gusto, tiempo. Yo sé que ha sido, bueno, ha sido difícil porque venimos planeando esto desde hace días, ¿verdad? Y siempre es como que sí. mejor después, mejor Un hasta gusto, ahora lo Germán, logramos. pero no, ya logramos por lo menos la platicada del Sí, año. sí, sí, sí. Eh, igual, si tú quisieras algunas fuentes de información o algunas estadísticas o algo así, yo te lo puedo mandar A mí sí me para que lo interesa. pongas en el video Ujú, o tú para que lo veas tú mismo, pues, ujú, eh, porque realmente yo pienso que República Checa, cuando ya todo esto haya pasado, se va a tomar como uno de los países ejemplo. ujú, ujú, Y pues me da orgullo ajeno ujú, decirlo, pero ujú, realmente me siento más tranquila de saber que estoy viviendo en un país donde la situación se ha manejado de esta manera ujú. y nada, pues espero que en El Salvador podamos decir lo mismo también. Sí, ojalá. Primero Dios. Ok, Valeria, buenas noches por allá. Aquí Buenas noches a son todos. las 3 de la tarde, pero
allá buenas noches. Saludos a tu esposo No y se a, duerman. y a Olivia. Gracias, chao, adiós. Adiós.